Erich Fromm fue un psicoanalista germano-estadounidense, nacido en Frankfurt, Alemania en 1900 y murió en Suiza en 1980. En 1918 finaliza su bachillerato y estudia 12 meses de Derecho en su ciudad natal. Un año más tarde realiza los estudios de Sociología, Psicología y Filosofía en Heidelberg. También se educó en las universidades de Múnich y en el Instituto Psicoanalítico de Berlín. En 1922 recibe su doctorado y comienza su carrera como psicoterapeuta. Ese mismo año recibe orientación del doctorado en Filosofía por parte de Alfred Weber y realiza su tesis titulada La Ley Judía. Dentro de los siguientes años funda en Frankfurt el Instituto de Psicoanálisis de Alemania del Sur, igualmente que el Instituto de Berlín y Psicoanálisis con la ayuda de Hans Sachs. Entabla contacto con la Escuela de Frankfurt, donde trabaja en conjunto con Herbert Marcuse, Walter Benjamin y Theodor Adorno. En 1930 es miembro activo del Instituto de Investigación Social en Frankfurt y finaliza su formación en Berlín. Posteriormente comienza su práctica profesional en esa misma ciudad. En 1934 se mudó a los Estados Unidos, donde adquirió la nacionalidad norteamericana. Al final de su carrera se muda a México, donde realiza un importante trabajo de enseñanza y difusión del psicoanálisis. Considerado como uno de los principales exponentes del movimiento psicoanalítico de nuestro siglo, desde su punto de vista los tipos específicos de personalidad tienen que ver con pautas socioeconómicas concretas, además de considerar a los seres humanos como frutos de su cultura. De ahí que su perspectiva terapéutica se orientara también en este sentido, proponiendo que se intentase armonizar los impulsos del individuo y los de la sociedad donde vive. Dentro de sus obras más importantes tenemos El hombre para sí mismo en 1947, La sociedad sana en 1955, El arte de amar en 1956, entre otras más. Por otro lado, en su conferencia titulada Conciencia y sociedad industrial, englobada en la obra La sociedad industrial contemporánea, nos da la explicación de estas palabras. En el caso de sociedad, este término es una abstracción. La concibe como una entidad específica basada en fuerzas de producción, modos de producción y relaciones de clase específicas. Enseguida define conciencia como el conocimiento de la realidad que se tiene dentro o fuera de nosotros, y de ahí nos habla de dos formas de conciencia, de la vigilia que se manifiesta cuando uno está despierto y del sueño. Es en este estado de la mente en donde la libertad humana se establece totalmente, ya que no tiene que cuidarse para sobrevivir. Un aspecto que llama mucho la atención es el que tiene que ver con la realidad. Fromm nos dice que es una entidad compleja y ambigua, de que mucho de lo que consideramos como real son fenómenos que condicionan a una sociedad a tal grado de que lo que creemos como verdad es el consenso de la mayoría, manipulado por los que detentan el poder. Esto lleva a decir que gran parte de lo consciente es ficticio y el mayor grado de lo inconsciente es verdad, ya que esta no se permite que llegue a la conciencia. Por lo tanto, es aquí donde aparece el filtro social. Este mecanismo permite llevar a cabo un proceso en donde determina qué parte del contenido será consciente y cuál permanecerá inconsciente. Este filtro se compone de tres partes. El lenguaje. Es difícil tener conocimiento de algo que no se define con palabras. La lógica. Se nos ha enseñado la llamada aristotélica, en donde A no puede ser no A. Pero aquí encontramos otra denominada dialéctica, con un sentido ambivalente, como por ejemplo, amar y odiar a una persona al mismo tiempo. Y tercero, los tabúes sociales, que son aquellos asuntos en los que no se debe pensar porque pueden resultar peligrosos. La función del filtro social es evitar que muchas experiencias se hagan conscientes, y este mecanismo produce una inconsciencia social. Otro elemento que determina la conciencia denominado lavado de cerebro, cuando el bando contrario lo hace, o educación, si es del mismo, consiste en la masa de ficción creada que cualquier sociedad transmite al individuo. Esto conlleva la represión, que posee dos condicionantes: la amenaza de aislamiento y los sistemas de amenazas de fuerza. Lo mencionado anteriormente nos lleva a la conciencia del hombre en la sociedad industrial, determinada por el interés situado en la producción, intercambio y consumo de las cosas. Esto quiere decir que es una conciencia altamente enajenada y cuya identidad propia se ha perdido. Nos muestra las características del hombre industrial como ansiedad, falta de identidad, aburrimiento, inseguridad, lo que lo orilla a unirse con la multitud. Entonces es aquí en donde se pregunta el autor si el hombre ha perdido su cualidad del Homo sapiens a pesar de ser Homo Famer y Homo Consumens, englobando todos los elementos mencionados como determinantes en su conciencia y que va a ser lo que caracteriza al ser humano en la actualidad.